Primero, muchas gracias por participar en este nuevo webinar de AEMER. Es una serie de webinars que vamos a impartir o vamos a compartir, mejor dicho, con todos vosotros de aquí hasta la organización de la Feria Expofimer en diciembre. La idea también es dar a conocer la propia asociación, que digamos es distinta a otras asociaciones, porque nosotros nos concentramos en aspectos de la gestión de activos, del mantenimiento, con algunos aspectos regulatorios, pero no estamos en la regulación específica de la integración de renovables o de los incentivos a las renovables. La de hoy es un webinar que desde el punto de vista de AEMER tiene mucho interés, porque vamos a hablar de un tema que sin duda alguna es muy importante, no solo en España, en todos los países del mundo, que es, nos referimos a la internacionalización de los servicios de mantenimiento. España posiblemente tenga el mayor número de empresas de mantenimiento independientes. También hemos sido pioneros en tener empresas de mantenimiento independientes de un cierto tamaño. Es cierto que posteriormente, sobre todo en Alemania, han surgido también empresas de mantenimiento independientes también de cierto tamaño y además con presencia en distintos países del mundo. Pero en los temas de mantenimiento, seguridad y algunos servicios colaterales, es cierto que España ha sido aquí sí se puede decir que hemos sido unos pioneros, o que hemos tomado una cierta iniciativa. Bueno, la idea es acabar como a las 4:30. Inicialmente haré yo una pequeña presentación para calentar motores, luego intervendrán los participantes. Tenemos a personas muy destacadas del sector y de la actividad de la operación y mantenimiento, y además tenemos a otra persona que viene de un fondo de inversión, pero que tiene una amplia experiencia también en labores de mantenimiento en su anterior etapa profesional. Después de hacer yo la presentación, intervendrá Enrique Albiol, que es la persona que mencionaba de un fondo de inversión, de Blue Tree, es Consulting Director, y en este momento Blue Tree gestiona el entorno de una potencia superior a 1 gigavatio, tanto de activos eólicos como fotovoltaicos alrededor del mundo. Posteriormente hablará Jorge Magán, que es Managing Director, que lo diga en inglés ya es una muestra de internacionalización, de la Service Division de GTAM, con presencia en 23 países. Posteriormente intervendrá Íñigo Vázquez, que es presidente de AEMER, y Jorge Maga es vicepresidente de AEMER. Íñigo es presidente de AEMER y es CEO de Reveille, una empresa con también amplia experiencia en el mantenimiento tanto eólico, fotovoltaico como eléctrico, igual que GTAM, con presencia en 12 países. Y posteriormente tendremos una doble representación por parte de Altertec, otra empresa también con amplio recorrido tanto en España como en terceros países. Está en este momento presente en 4 países en el mundo, con la presencia de Juan Carlos Filgueira, que es el International Business Developer, y Pedro Villadelsacks, que es director de proyectos en Iberia Sur-Sureste. La idea es que yo haga la presentación, luego ellos harán una presentación temática, por de alguna forma evitar solapes. Jorge hablará de los temas más bien normativos, regulatorios, contractuales, aunque luego en el debate todos podrán opinar de todo, pero digamos, de alguna forma, para hacer una presentación, yo soy el único que utilizará una PowerPoint. Luego Íñigo hablará de los aspectos sociales y culturales tan importantes en el ámbito de las energías en general en el mundo, pero en el ámbito de las energías renovables con tanta presencia distribuida en el territorio. Y posteriormente Juan Carlos y Pedro abordarán los temas de la importancia del personal en un sector tan intensivo en mano de obra como es el sector del mantenimiento. Esto digamos que son unos temas
concretos, aunque evidentemente, como he comentado, en el debate lo dejaremos abierto para poder tocar otros temas. La idea es conocer de primera mano cuáles son las experiencias, cuáles son las dificultades de internacionalizar empresas, como he dicho antes, intensivas en mano de obra, y además que en muchos casos con una fuerte demanda de retorno social, es decir, las empresas renovables tenemos la ventaja de, eso, de ser diversificadas, pero también se crean expectativas en el ámbito local a la hora de generar empleo. A ver si no tengo problemas como esta mañana con el pasar el... Bueno, ha pasado lo mismo. No me pasa ahora el segundo. Tengo que volver a compartir. No haré el chiste del directo porque es muy socorrido, pero es el problema de estar... Vale. No sé por qué no me funciona el PowerPoint. A ver, voy a intentarlo. Lo he visto antes, Alberto. Sí, pero no me baja. Ahora, vale. Ya estamos. Bueno, AEMER es una asociación. En este momento tenemos 36 socios, como he dicho antes, de ámbitos muy distintos que van desde el mantenimiento hasta los sistemas de mantenimiento predictivo, seguridad, seguimiento de rayos, reparación de componentes, seguridad y salud. No me detendré. Aquí, bueno, disculpa, Alberto, que interrumpa, pero no se está viendo tu pantalla. Ah, ¿no? Esto... ¿Hay algún problema con... A ver, otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, ahora a ver si ahora funciona la pantalla completa, si no tendré que usar la pantalla... A ver. Ahora. Bueno, estas son las personas que he presentado, ya no me detengo. Como he dicho también, estos son los temas que vamos a abordar, ya digo, de una forma inicialmente. Luego, desde luego, podéis empezar a hacer preguntas en el momento que queráis. Luego, con la ayuda de Alejandro y con Nacho, lo que haré será organizar las preguntas para tener un debate. La problemática de los sistemas telemáticos es que solamente puede hablar uno a la vez, que lo cual para los españoles es una ventaja porque así no nos pisamos la palabra, pero claro, le quita cierta fluidez al debate. Bueno, estos son los temas que he dicho que tocaremos. Algunas ideas sobre la tendencia general a la explotación de activos renovables en como unos 10 minutos. Todos sabemos que el OPEX es el principal, prácticamente el único coste variable que una vez hecha la planta, si nos hemos equivocado al elegir la máquina o nos hemos equivocado en la medida del recurso, ahí no hay mucho que hacer. Y a veces esos errores se trasladan al OPEX y en el OPEX se trasladan a las empresas de mantenimiento que soportan a veces sus presiones en la forma de contratar y en el precio más allá de las propias responsabilidades de las empresas de mantenimiento. La experiencia que se está viendo en el mundo es que las plantas ya operan con el precio del mercado, son plantas merchant, aunque en muchos países, en España desde luego, se utilizan coberturas de precios a través de PPAs. Hay muchas diferencias entre el sector eólico y el fotovoltaico. El primero es más complejo y más profesional, es decir, no sin que esto vaya en detrimento de la fotovoltaica, pero tenemos más experiencia y esto desde luego se nota a la hora de desarrollar las actividades al principio, desde luego, cuando empezamos con la eólica, aplicamos al mantenimiento eólico los mismos criterios que se aplican al mantenimiento industrial y eso luego hemos ido aprendiendo que cada sector tiene sus especificidades y es bueno que el eólico abordarlo con las especificidades del propio sector. Hay una tendencia a la mayor utilización de sistemas asistidos por ordenador. También, evidentemente, esto da la oportunidad de hacer un seguimiento más directo de los datos que suministra la propia planta a través del SCADA, más otras, los checklists, las partes de trabajo. Se habla mucho de la digitalización.
De hecho, ha salido la convocatoria de la Horizon Europe y hay muchos temas de gemelo digital, digitalización, el Internet of Things y todas estas cosas, ¿no? Pero de momento su aplicación efectiva es reducida y progresiva utilización del mantenimiento predictivo basado en la condición de las componentes. Aquí hubo cierto debate cuando hicimos la presentación, cuando preparamos este webinar, sobre dónde duran más los contratos, si en el sector eólico o en el sector fotovoltaico. Mi impresión, aunque ya digo, no fue corroborada ni mucho menos, es que en el sector eólico los contratos son de más larga duración que en el fotovoltaico. Lo comentaremos. Por otro lado, también hay al cambiar de contrato se subrogan los contratos de mantenimiento, lo cual evidentemente tiene no solamente unas implicaciones a la hora de gestionar el personal, sino también en la gestión de las no conformidades de la fase inicial del propio mantenimiento. Hay un tema que esto se ha ido resolviendo, que es la inexistencia o no actualización de los manuales. Yo recuerdo al principio con la eólica, todos los propietarios se quejaban de que no disponían de manuales. Muchas veces en el caso, por ejemplo, de las palas. Esto yo creo que se ha ido corrigiendo, también ligado a lo que antes he dicho, de que el sector cada vez es más profesional. Y luego también es necesario hacer un seguimiento directo de los seguros y las reclamaciones. En el caso de Europa, que ahora veremos, ahí tenemos dos escenarios: los parques existentes anteriores al 2016, son aerogeneradores que han llegado al final de su vida útil. En España yo calculo que hay unos 4.000 megavatios que ya tienen más de 20 años. En Alemania puede haber un entorno de unos 7.000 8.000 megavatios y en Dinamarca bastantes, ¿no? Y además con un problema de una elevada dispersión tecnológica de fabricantes y modelos, y en algunos casos con fabricantes desaparecidos. Vamos a ver una tendencia general a la extensión de vida. La repotenciación se hace de forma muy puntual. Los equipos son sobreexplotados, es decir, el hecho de que uno alargue la vida útil de la planta hace que apure con, incluso cuando se detectan alguna alarma, pues yo lo apuro. Claro, esto luego tiene implicaciones a la hora de repararlos, como luego veremos. Hay también cambios contractuales, se basa de disponibilidad horaria y disponibilidad energética. Luego también, a pesar de que no hay mucho reemplazo de equipos, se observa una tendencia a utilizar equipos desmontados como piezas de segunda mano. Esto yo recuerdo que se hacía también en Dinamarca, se ha hecho mucho, y en California con los primeros parques, ¿no? Y los seguros tienen una posición, digamos, más vigilante, ¿no?, que dicen los catalanes, de la situación de seguros, incidencias y todas las incidentabilidad de los parques. En los parques nuevos la situación cambia totalmente. Vamos a los generadores con elevado tamaño. En muchos casos ya no estamos fuera de la propia tipología de la 69.400, o estaríamos en la tipología S de la 69.400. En la eólica hay muy poca presencia china. Hay una tendencia a la concentración de fabricantes. En el 2020 en España han instalado 4 fabricantes, 5, aunque uno bastante marginalmente, y no hay chinos. Aquí en España hay un fabricante chino, hay 2 fabricantes chinos y uno con parques muy pequeños. Luego la venta de electricidad se basa en subastas. En algún caso son modalidad feed-in, un precio fijo. En Europa se usa sobre todo el contrato por diferencias y con coberturas PPAs financieras. Esto lo digo sobre todo porque todo esto, evidentemente, las implicaciones que tiene el mantenimiento están ligadas en las expectativas de ingresos. Y no es lo mismo recibir unos ingresos basados en una prima que recibir unos ingresos basados en un mercado siempre volátil, a pesar de que uno pueda tener coberturas de precio. Cada vez hay una elevada posición de fondos de inversión con modelos de gestión diferentes entre ellos. Hay fondos de inversión que tienen una tendencia de perpetuidad o de estabilidad. Hay otros que están pensando rotar continuamente los activos, y evidentemente eso también afecta a la gestión.
hay cada vez un mayor, claro, hay centros de control remoto y también una tendencia a anteponerse al riesgo, utilizar bien los datos para identificar posibles causas de fallo, utilizar los datos del SCADA, utilizar los datos de los sensores de los acelerómetros de vibraciones, de los partes de trabajo, para no esperar a que se presente, o sea, utilizar un modelo más dinámico de prevención del fallo. Para esto en cuanto a la eólica, en cuanto a la fotovoltaica, evidentemente mucho de lo que hablo de Europa está muy ligado a la experiencia española, pero digamos que las plantas con una antigüedad de 30 años todavía no hay muchas, estamos todavía lejos de la vida útil. En todo caso, la fotovoltaica, lo que yo escucho es que evidentemente son equipos que tienen una esperanza de vida mayor, no son rotativos, no están sometidos a fatiga, y solamente los inversores son los que hay que sustituir de vez en cuando, ¿no? Y luego está la obsolescencia de módulos inversores. Hay una dificultad desde los módulos cada vez aumentan más el tamaño, es difícil reponerlos. Luego hay porcentaje de instalaciones antiguas con remuneración regulada. En el caso español es una parte fija, con lo cual no importa tanto la producción. Luego estamos en grandes plantas con elevadas superficies, temas también de seguridad importante, y numerosas instalaciones también dedicadas al autoconsumo. El autoconsumo tiene una ventaja de que es una actividad de mayor intensidad de mano de obra, pero también de más dispersión, porque esto normalmente se hace con pequeños equipos. Bueno, en Europa hay instalaciones de autoconsumo disgregado, evidentemente hay muchas instalaciones de autoconsumo. Las plantas son también de gran tamaño y también la seguridad es crítica en algunos territorios. Algunos elementos comunes entre la eólica y la fotovoltaica son, bueno, la reparación, presión en los plazos, ahí se observa una exigencia de garantía de 2 años, un desconocimiento de las causas raíz, con lo cual cuando se instala un equipo reparado se vuelve a producir el fallo, y eso entramos en situaciones de litigio, de conflictos entre el suministrador del equipo repuesto y el productor. Luego es muy importante el análisis de los fallos repetitivos y los consumos de material. El tema de la logística y almacén también son muy importantes. Hay que llevar un buen procedimiento de control financiero del inmovilizado, la estrategia de reducción de plazos para la entrega y control detallado de los componentes, y de luego garantizar la correcta gestión del stock. Aquí intentamos hacer dentro de AEMER un sistema centralizado de componentes para facilitar precisamente o minorar los costes del stock, pero evidentemente es un tema complejo porque muchos de las empresas de la asociación, dentro de sus servicios, también tienen un catálogo de productos que supone el suministro de equipos, y entonces es difícil organizar bien un sistema para que no haya situaciones discriminatorias unos frente a otros. Y también ligado a esto que comentaba, localizar proveedores y garantizar suministros también de útiles y de herramientas. Nosotros, dentro del sello de calidad, uno de los elementos más críticos a la hora de realizar el sello de calidad es la validación de la calibración de las útiles para la realización de las tareas de mantenimiento, y también porque muchas veces algunas empresas de mantenimiento no disponen de útiles, dada esa duración de los contratos limitada, pues hay unos útiles que son propiedad de la propiedad de las plantas, y son los que le suministran los útiles a las empresas de mantenimiento. Para comunes a la no Europa, estamos en venta de electricidad basada en subastas. Hablamos de Brasil, hablamos de México, de Uruguay, donde el precio es un precio fijo, no es un contrato por diferencias, los contratos son de medio plazo, de 15 años. Hay una garantía de ingresos, por lo tanto esto da cierta flexibilidad. No es lo mismo estar presionado, por ejemplo, en España, en horas de precio bajo, que suelen coincidir con mucho viento, los parques eólicos se paran porque no justifica producir en horas de bajo precio, y siempre y cuando uno cumpla con el
el contrato de PPA, la cantidad que tenga contratada o con el resultado de la subasta, pues puede parar el parque eólico porque en ese momento sufren menos las máquinas. Nosotros insistimos mucho siempre en la calidad como complemento al precio. El precio no es determinante, estamos hablando de activos que tienen que durar 30 años y es muy importante la profesionalidad y la calidad de la empresa que se subcontrata. La formación es muy importante también. Hay que transferir las mejores prácticas, es muy importante aprender las experiencias, tanto en seguridad y salud, que es la que viene luego, como en la propia operación y mantenimiento. Bueno, esta es un poco lo que yo quería contar de entrada. Entonces, simplemente para abrir boca. Insisto que si queréis podréis empezar a hacer ya preguntas, que las reservamos para el final. Ahora, Enrique, tienes la palabra para, desde tu perspectiva de gestor de activos, fondo de inversión, ¿cuál es tu visión del mantenimiento a nivel del mundial? Vale, muy bien, muchas gracias, Alberto. Y lo primero de todo, agradecer a Emer por la invitación que ha hecho a Blue Tree. Y bueno, espero dar la visión nuestra relacionada con todo lo que es la operación y mantenimiento de activos. Y yo lo que me gustaría es dar primero una visión desde Blue Tree y de nuestros clientes, que a su vez son estos fondos de inversión o propietarios de activos, y realmente cómo nosotros luego vemos y trasladamos, y lo importante que vemos en determinadas compañías que puedan llegar a tener una serie de puntos. Y para ello, pues oye, nosotros hemos visto primero cuál es nuestra misión dentro de un activo. Nosotros realmente lo que hacemos es intentar perseguir lo que es aumentar el valor del propio activo y disminuir el riesgo al máximo. Y partiendo de esas dos premisas, porque nuestros clientes han hecho una serie de inversiones y hay que cumplirlas, y para ello nos ponen a nosotros en vigilancia sobre ello, entendemos dos grandes puntos relacionados con empresas de mantenimiento y cómo vemos cuáles son las que mejor se están internacionalizando y cuáles son las que pues tienen algunos problemas en ello. Para ello, lo primero de todo, creemos que es muy importante todo lo que es procedimentación. Todo lo que son procedimientos, calidad, sellos de calidad, creemos que son importantes porque esos ayudan a definir lo que son todos los trabajos, descubren fallos, porque tú cuando empiezas a hacer una serie de procedimientos descubren fallos, y lo más importante, cuando estás moviendo y localizándote en nuevos países, todos estos procedimientos son fáciles de transmitir. Cuando llegas a una nueva localización donde no, a lo mejor hay países donde la fotovoltaica no está muy extendida o donde la formación del personal no es muy importante, llevar una compañía fuerte de mantenimiento donde tienes esta experiencia y estos procedimientos, pues puedes desplazar algo de personal durante un periodo de tiempo, formar a la gente local, transmitir toda esa información a nivel local y salir. Con lo cual, toda esa parte de procedimentación facilita lo que es la transmisión del conocimiento y poder llevar bien los activos. Acompañado a todos esos procesos o sea, transmisión mediante procesos, también entendemos la digitalización, que has pasado un poquito por encima, y nosotros todo lo que es la digitalización también la entendemos que a la hora de internacionalizar es muy importante, porque toda la digitalización te aumenta todo lo que es la mejora de los activos. Hay activos muy antiguos donde a lo mejor no existe, y precisamente generalmente esos activos antiguos o de mercados, los que son más maduros, son activos que están muy bien retribuidos, con lo cual a lo mejor también no puedes implementar mejoras de información. Pero, por ejemplo, según va avanzando, que se va acercando más a lo que son producciones de plantas a merchant, pues ahí se va aumentando la digitalización y el obtener información en tiempo real y tratar todos esos datos dentro de lo que es la generación de la planta. Nosotros, dentro de nuestro equipo, hay un equipo de analítica de datos que están todo el tiempo analizando el funcionamiento de las plantas, implementándolas, y da igual donde tengas el activo, porque al fin y al cabo, si tienes unos modelos y unos KPIs que funcionan, te daría igual que estuviese en Sevilla, que estuviese en Guadalajara, México, o que pudiese estar en Sudáfrica. O sea, todas ellas, si están bien implementadas todos estos sistemas de
de comunicación y están funcionando bien, todo ello lo que hace es aumentar el control del activo y favorece lo que es el objetivo que nosotros también vamos buscando. Todo lo que es aumentar el valor del activo y minimizar el riesgo. Con ello, lo que queremos decir es que todas las empresas de mantenimiento que nos están escuchando y como nosotros lo vemos, es muy importante todo lo que es una vez que abrimos un nuevo mercado, estamos en un nuevo país o vamos a esos nuevos países, el poder implementar sobre esos dos pilares grandes de procedimentación y digitalización, ayudar a que el propio activo con lo que es el trabajo de la operadora en campo, poder tener todas esas informaciones y favorecer desde nuestro punto de vista un mejor control y poder optimizar al máximo el activo. Entonces, pues bueno, con eso principalmente, luego hablaremos de mucho más, pero no quiero ocupar mucho más el tiempo de mis compañeros. Es la visión que nosotros tenemos desde BlueTree como gestores de activos y luego pues podréis ampliaros un poquito más. Ok, yo ya tengo algunas preguntas, pero vamos a pasar a Jorge. Jorge, danos tu visión de tu experiencia tan amplia en internacionalización y cuáles son los hitos desde el punto de vista normativo, regulatorio, los escollos que hay que superar. Vale, estaba muteado, perdón. Gracias, Alberto. La palabra internacionalización la tenemos siempre que decir lento para que bien. Vocaburizando. La verdad es que la parte que a mí me ha tocado, yo creo que luego el debate será bastante intenso y bueno, la parte igual es la más espinosa, que es la normativa. Nosotros desde el punto de vista de que, bueno, pues que estamos efectivamente en 23 países con presencia física permanente, vamos a decir con filial, pero bueno, el año pasado sacamos, al final del 2020, todos los años lo sacamos y llegamos a 48 países donde en el año 2020, con todas las limitaciones de movimiento que tuvimos, pues estuvimos dando servicios de una manera u otra. Con lo cual, pues bueno, pues creo que en cuanto a normativa, pues sí que, vamos a decir, tenemos cierta experiencia de los aspectos que hay que tener, que al final no deja de ser una perogrullada que tienes que tener en todos los aspectos. Por ejemplo, en España tenemos, de las 50 provincias, en 23 de ellas tenemos centros de trabajo abiertos, con lo cual pues son 23 convenios diferentes con sus particularidades, con la gestión que ello lleva. Si luego te vas a los países, pues eso, la primera normativa que hay que tener en cuenta de manera muy clara es la legislación laboral. Cada país, incluso dentro de cada país, cada provincia, cada región, cada estado, pues muchas veces son diferentes. Los que conocen Brasil pues saben las diferencias que hay entre un estado y otro y bueno, pues eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar ese personal. Luego, pues las diferencias en la legislación. Si pensamos que con el modelo de contrato va a ser lo mismo el contrato o las mismas penalizaciones o la misma legislación que pueda aplicar al mismo contrato, pues dependiendo del país, pues tienes que analizar muy bien cuando estás cerrando con los clientes, que muchas veces, en muchos casos son clientes globales, pero que bueno, pues al departamento jurídico le lleva una cierta complejidad pues analizar los riesgos que estamos asumiendo a la hora de firmar un contrato. Igual la parte comercial piensa que es lo mismo firmarlo en Galicia que firmarlo en Australia y obviamente no es lo mismo. Luego, en cuanto a todos los requerimientos, ahí ligado con el tema laboral, y eso en el año 2020 yo creo que todos los que nos movemos por el mundo pues lo hemos tenido que vivir, ha sido todo el tema de visados, de pandemia, de cuarentenas, toda esa normativa que estaba cambiando de un día para otro y que había que tener muy en cuenta a la hora de poder desplazar, de poder asegurar la entrada, incluso la salida de un determinado país. Nosotros en plena pandemia nos encontramos con serios problemas para poder evacuar de ciertos países a los técnicos que teníamos trabajando. Y he dejado para el final, yo creo que la parte más importante en cuanto a la normativa de PRL, que yo creo que además hoy que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es algo que nos preocupa a todos. Yo creo que en el sector eso es algo que tenemos como valor añadido, que es un sector que está muy concienciado con la prevención de riesgos. Y yo aquí separaría dos mundos muy diferentes. Lo que es el mundo anglosajón,
y los que habéis trabajado en él, pues sabéis de la complejidad que lleva, tanto en Wind como en Solar. Pues en Wind, por ejemplo, con la Wind Safety Rules, es una manera muy diferente de trabajar pues en Australia, en Estados Unidos o en UK. En un mismo parque eólico, para un mismo cliente, pues la normativa, la manera de trabajar, los permisos de acceso, la documentación, pues son muy diferentes en lo que es el mundo anglosajón y el resto del mundo. Pero ahí también tranquilizaría que con bueno, pues se lleva un esfuerzo importante el adaptarte, pero luego yo creo que es un modelo que al menos nosotros nos sentimos bastante cómodos una vez que lo has trabajado. Y luego en el resto del mundo, pues en materia de PRL, con el estándar, por así decirlo, europeo, que tenemos en cuanto a los sistemas, si cualquiera de las empresas que se quiera internacionalizar, pues el modelo de PRL lo va a tener más que trabajado, pues con el estándar que tenemos podemos ir a cualquier parte del mundo. Ya os digo, con ese asterisco del mundo anglosajón que tiene ciertas adaptaciones, pero que con el modelo estándar de PRL europeo puedes ir a cualquier parte del mundo. No tienes que tener en cuenta factores grandes y factores pequeños. No nos pasa que igual un técnico para un mismo trabajo, pues depende del país, pues tiene que llevar un EPI diferente porque, bueno, pues puede cambiar en un determinado momento la reglamentación de cada país, pero son temas muy puntuales. Pero que con el estándar europeo puedes ir a trabajar prácticamente a cualquier país, excepto el mundo anglosajón, sin ningún tipo de problema. Y bueno, yo no me enrollaría mucho más. Ahora hablarán los compañeros y creo que en el debate, igual en los temas de formación o en los temas de personal, que ahí sí que hay mucha más enjundia, pues creo que se genera un debate bastante interesante para los oyentes. Ok. Íñigo, tu turno, los temas culturales y sociales. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente a mí me toca hablar de un tema muy interesante que es toda parte social y cultural, que realmente lo que estamos viendo con la experiencia es que es un tema que se ha infravalorado muchas veces cuando hemos hablado siempre del mundo internacional. Sin embargo, la experiencia nos dice que el impacto es grandísimo, ¿no? O sea, por definición es un tema bastante intangible. Uno de los grandes errores es que cuando se decidía entrar en un país, el tema social, cultural, se tocaba muy levemente y se tocaba a nivel como país, pero no como región. Y después íbamos viendo a medida que íbamos avanzando en los proyectos que quizás estos temas se habían infravalorar en entender la amplitud de este tema, ¿no? Tenemos que partir de la idea que en muchos casos, sobre todo más en la eólica, los emplazamientos donde se han colocado los parques eólicos son emplazamientos complicados, climatológicamente complicados, muchos en el mundo rural, un mundo que no iba alineado con el desarrollo industrial que tenían otras zonas. Y, en cierta manera, se sentían alejados de esos desarrollos que tenían los diferentes países, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues nos ocurría que las empresas que íbamos ahí, pues normalmente íbamos con unos criterios propios que después era muy difícil adaptarlos a la zona por diferentes razones. También el tema social cultural, uno de los errores que creíamos que una vez que lo solucionábamos, o que más nos iba a impactar al principio cuando llegábamos. Y no, la realidad es que nuestro plan social cultural tiene que ser desarrollado para todo el ciclo de vida del proyecto. Claro, quizás lo más obvio, lo más fácil para nosotros es hablar quizás de los países latinoamericanos, donde quizás las empresas que estamos aquí es donde quizás nos sintamos más cómodas, pues es obvio, ¿no? Es obvio porque históricamente hemos estado mucho allí, por nuestro idioma, pero para lo bueno y para lo malo, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, nuestro posicionamiento allí, para lo bueno y para lo malo, ha sido, en cierta manera, muy amplio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error? Pues, que muchas veces hemos cometido en estos países, ¿no? Quizás ya digo, me voy a centrar un poco más en esta parte porque yo creo que es quizá la parte donde es más intuitiva. Realmente por nuestro carácter, el carácter quizá hispano, por la historia, nosotros realmente íbamos allí con una postura que era a implementar cosas, a enseñar, y eso fue un grave error, ¿no? En nuestra opinión, fue un grave error. Nosotros fuimos a enseñar cuando en verdad teníamos que haber ido a aprender, ¿no? O sea, llegamos a unos emplazamientos a decir cómo había que trabajar, a implementar una serie de medidas, cuando lo correcto hubiera sido ir mucho antes, entender un poco cómo las políticas
y las costumbres locales, y entonces haber adecuado metodologías de trabajo que se adaptan a las circunstancias locales. Y esa es una parte, esa falta de empatía que hemos tenido en el desarrollo de muchos países donde nos hemos ido a implementar, donde hemos ido desarrollando la energía solar y eólica, pues, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido pues, una reacción como es normal por parte de la gente local. Tenemos que entender que al final ellos son de allí, los emplazamientos, en cierta manera, son suyos, hay una serie de derechos adquiridos históricamente que no podemos vulnerar y lo que nos toca, una labor importante, es adaptarnos a ella. Pongamos, por ejemplo, el caso quizás de los últimos, donde más está trabajando ahora, que es la zona, por ejemplo, de La Guajira, en Colombia. Pues evidentemente allí el aspecto social, cultural es importantísimo con las tribus de Guayús. O sea, ¿qué ocurre allí? Son tribus pequeñas, que están muy dispersas, que hay poca coordinación entre ellas y que realmente la figura esa del interlocutor entre las dos partes, esa mentalidad europea, nuestra, esa manera de trabajar nuestra, que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente, con sus costumbres locales, pues es muy, muy importante, ¿no? De hecho, muchos proyectos ahí ahora mismo están sufriendo paralizaciones por esa falta de empatía que estamos teniendo las empresas europeas o americanas de entender la filosofía guayú que tienen aquí, ¿no? Y encima tenemos que tener en cuenta también que hay una protección política, o sea que tenemos que adaptarnos tanto a la parte social, cultural, como la parte política, la tenemos que integrar también en esta ecuación complicada, ¿no? Y ya os digo, no es un proceso de decir, voy, pago un dinero a la comunidad y ya está, ¿no? Es un problema de hacerlos partícipes del proyecto. ¿Sabes? Son, como os digo, derechos adquiridos, son sus emplazamientos, su cultura, y lo que tenemos es que hacerlos, en cierta manera, partícipes del proyecto. O sea, no solucionamos nada si les contratamos como parte del proyecto y después no nos encargamos de dar una formación continua, desarrollar industrialmente la zona, hacerlos, en cierta manera, saber en qué se quieren hacer partícipes y hacerlos partícipes, de hecho. En Chile, por ejemplo, hay, por poner el país de al lado, porque hay mucha variedad, yo os digo, dentro de un mismo país, diferentes zonas, por ejemplo, Chile, el norte, una zona históricamente minera, donde, bueno, pues cuando hay demanda de técnicos mineros, pues nos ocurre que los mantenedores nos quedamos sin personal, pero cuando no hay demanda de personal, o sea, de la extracción de minería, pues el personal viene al mantenimiento eólico. Pero viene con unas condiciones de minería que son completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, se producen una serie de escollos ahí sociales que en base es quizás porque no hayamos sabido entender que ese tipo de situaciones ocurre. En el sur, por ejemplo, pues es la zona mapuche, donde hay una serie de reclamaciones por sus derechos ancestrales, que también fue una falta de conocimiento previo cuando se entró allí y que está poco a poco impactando en los proyectos, ¿no? Ya os digo que aquí lo importante es enfocar esta problemática como una problemática muy importante y enfocarla con una durabilidad que es la propia durabilidad del proyecto, no por momentos simplemente puntuales al principio, darle una importancia y después abandonarlos, ¿no? Es un poco lo que ha ocurrido en muchos casos. Y así podríamos hablar de cada país con su propia particularidad social, cultural, que bueno, que me imagino que ahora en el debate, si queréis, comentamos cualquier país o cualquier incidencia. Vale. Muy bien, gracias, Íñigo. Pasamos ahora, como he dicho al principio, hemos procurado tratar temas distintos para que no hubiera solapes, pero evidentemente siempre se tocan temas que tienen cierta implicación. Pasamos ahora a los temas de personal, formación por parte de Altertec. Juan Carlos, empiezas, yo creo, ¿no? Contando vuestra visión y vuestra experiencia. Sí, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Imer la experiencia que ha tenido al invitar a Altertec a esta webinar y así también a las personas que desde sus hogares y lugares de trabajo nos están ahora mismo observando, ¿no? Por escucharnos y tener paciencia con nosotros. Agradecer a los compañeros por su exposición. Evidentemente, hay puntos, como bien dices, Alberto, de conexión, un poco conectados entre sí, porque al final, pues una empresa de servicios, una empresa de personas, donde sus principales activos son los trabajadores.
Entonces, en el apartado de personal, como bien indicaban nuestros compañeros, pues hay dos aspectos relativamente importantes, que en el orden de la ubicación de las empresas en el ámbito nacional a veces no se tienen en cuenta y que pueden jugar un papel de mucha relevancia en los proyectos internacionales. De cara a internalizar un servicio, yo pondría como punto de partida tener muy presente lo que es la legislación laboral en el lugar de referencia, en el país de desembarco, porque puede afectar a la gestión de los recursos, la disponibilidad de los recursos durante toda la vida del proyecto. Puede limitar incluso la toma de decisiones según la legislación de cada país. Esto, al final, pues condiciona, ¿no? Condiciona mucho. Otro aspecto importante es la componente cultural. La componente cultural la debemos tener en cuenta desde el origen porque nos ayudará a definir correctamente el equipo de trabajo que trabajará en ese proyecto, tanto el local como los, entre comillas, personal expatriado que vaya a hacer un poco la transferencia de conocimientos o asegurar la filosofía, políticas de la empresa que internacionaliza el servicio. Viendo la línea de mi compañero Juan, para esto pues nosotros creemos que es necesario un proceso de evolución de los técnicos de campo con los activos locales. Ha de contemplarse desde el inicio por dentro de un marco de implantación específico para cada país o del país que se trata. Pues parece lógico pensar que la empresa local emergente pues trabaje con los mismos criterios y filosofía que en definitiva es la política de la empresa matriz. Y para lograr todo esto pues hará falta la participación de técnicos expatriados que, pues, en primer lugar, pues, aseguren la transferencia a los técnicos locales de la filosofía, del procedimiento de trabajo y la gestión de la empresa matriz. Al final lo que se pretende, lo que pretendemos es que la empresa local se parezca o se asemeje a la empresa matriz. En segundo lugar, por la transferencia, y muy importante, del know-how técnico para que a medio plazo sean los recursos locales los que hagan la gestión integral del proyecto. Como tercer punto, los activos explotados asimismo serán los encargados de cumplir y hacer cumplir los KPI del proyecto inicial. Esto es lo deseable para tener todos los indicadores de prevención y de calidad en los valores adecuados. Tengo que recordar que había un compañero que comentaba que los proyectos, y evidentemente es así, salvo en el caso de la solar, dependiendo del volumen que sea, ¿no? Si es un pequeño volumen o un recurso distribuido, pues puede ser próximo a los centros de consumo, ¿no? Pero normalmente son proyectos que están en áreas rurales, remotas, donde el acceso a la mano de obra cualificada es muy limitada, en algunos casos, no en todos, y además existe poca opción a la empleabilidad, ¿no? Las personas pues, se dedican más al campo. Tampoco no siempre es así, ¿no? Pero suele ocurrir. Entonces, desde el punto de vista de la internalización de los recursos, nosotros abogamos siempre porque se haga una contratación próxima me refiero a las poblaciones próximas, para asegurar que el proyecto se mantenga de una forma estable durante toda la vida útil del proyecto. Porque confiamos en que las personas que viven del proyecto sean aquellas que hagan un mantenimiento del proyecto más eficaz, ¿no? Porque lo tienen integrado. Hablamos en este término un poco de lo que es el arraigo al proyecto. Que la persona que trabaja en el proyecto sea gente próxima al proyecto que viva de él, su núcleo familiar viva de él y quiera el proyecto como si fuera suyo, ¿no? Lo haga suyo. Y por otra parte, entendemos que para consolidar y también entronca con algunos puntos que los compañeros han expuesto, es que hay que mantener una conversación, mantener un diálogo fluido, cooperativo con las entidades públicas locales, administraciones locales, los centros educativos y las universidades. Esto juega un papel muy importante para el desarrollo social, donde las empresas van a desarrollar su actividad en los nuevos proyectos internacionales, de cara pues, a modelar o orientar a la modelación de nuevos formatos educativos que contemplen
la inclusión de temática y prácticas incluso sería deseable relacionadas con la actividad de las energías renovables. Esto pues, es así porque las energías renovables es una realidad que ha venido para quedarse y además es un sector donde tiene cabida un gran elenco de profesiones, ¿no? De profesiones. Entonces, nosotros creemos y confiamos de que hacer incidencia y ser cooperativos con las entidades públicas de administraciones locales es muy relevante. Bueno, en resumen es un poco lo que queríamos venir a decir. Luego podemos en el debate entrar mucho más en detalle en cualquiera de los puntos, pero cobra vital importancia recalcar que las empresas de servicios están formadas por personas para dar servicio a personas. Nuestros activos son los trabajadores. Y es ahí donde debemos, desde el apartado social, cultural y formativo, principalmente también formativo, incidir en la internalización de los servicios. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos bastantes asistentes del otro lado del charco. Estaría bueno, si alguno quiere intervenir o hacer alguna pregunta según su experiencia, pues yo creo que nos ayudaría y sería complementario a lo que nosotros estamos abordando. Y yo tengo hay una pregunta, la única pregunta que ha llegado de momento de Teresa, de Hereda. Yo creo que es una pregunta pertinente, porque hablamos, la pregunta de Enrique, pero yo creo que tiene luego implicaciones para el resto. Y la pregunta es, cuando hablamos de digitalización, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Estamos hablando de incorporar una herramienta, una escala de segundo nivel? ¿Estamos hablando de una herramienta de gestión de activos? ¿Estamos hablando de la digitalización de la actividad global de la empresa con la incorporación de GMAOs? Es decir, estamos hablando, y la segunda parte en la que me gustaría que opinarais todos, es esto no tiene implicaciones en el personal, es decir, cuando se instalan proyectos de renovables se crean unas expectativas de mano de obra que muchas veces no se cumplen, ¿eh? Y si digitalizamos y trasladamos y creamos luego trabajamos en la nube y todo esto no redunda en negativo con respecto a la mano de obra, a las expectativas locales. O sea, dos preguntas. ¿Qué entendemos por digitalización? Segundo, ¿qué implicaciones puede tener en cuanto a la mano de obra que se va a contratar in situ? A ver, yo entiendo, como dice yo, que es una transformación digital. O sea, realmente nosotros podemos ver, y ya ha salido, acaba de comentarlo Jorge hace un rato, con el tema solo de una plataforma de cuelgue documental de todo lo relacionado con prevención de riesgos laborales. También estamos hablando de GMAOs. Podemos hablar de lo que es control de plantas, ya no la obtención de datos de la propia planta, sino también tenemos que optar en casos de plantas que vayan a merchant, estar interconectados con el mercado, también estamos que tener interconectados con el recurso. Cada vez en la fotovoltaica, por ejemplo, no estábamos tan acostumbrados a predecir el recurso, sobre todo en Europa, y ahora cada vez más tenemos que empezar a estar conectados con el recurso. Entonces, como podemos ver, hay una serie de no una única plataforma que desde el punto de vista de asset management nos lleve pues toda la gestión económica o la gestión más técnica, o de un SCADA, un segundo SCADA, un tercer SCADA, sino que tenemos que ver que toda esa integración la tenemos que llevar bien y de cara a que los activos cada vez se están comportando más en tiempo real y cada vez estamos entrando en localizaciones y en sitios donde solo podemos desembarcar con un activo rentable si vamos conectados con temas digitales. O sea, llega un momento que si tú no tienes un acceso a Internet, realmente puede llegar a algún sitio donde no sea viable una planta, porque no estás conectada con el servicio técnico, no estás conectado con el operador del sistema, no estás conectado, o sea, toda esa parte, pues hace 10, 15 años tecnológicamente era muy complicado, pero ahora cada vez va siendo más favorable y eso es lo que permite que podamos llegar a sitios y podamos desembarcar, lo ha dicho también antes, en 40 países o empresas desde España, dirigidas desde España, porque realmente toda esa gestión
formación, de todo, pues tenemos a Íñigo, que está en España y sin embargo trabaja casi todo en Sudamérica. Pues si no estás muy digitalizado dentro de la compañía, pues realmente no podrías llevar a cabo esa actividad de esa manera. Entonces, me refiero en el global, que sí que es una transformación digital del propio sector. ¿Y las implicaciones para el resto, para la mano de obra? Es decir, No, yo considero que la mano de obra tiene una... Eso es lo que digamos, es oportunidad. Yo creo que es más oportunidad que desventaja. O sea, es una oportunidad porque, por ejemplo, un curso de formación que pueden hacer los chicos de Ingetian o pueden hacer de Altertech aquí una persona que tiene mucha experiencia y puede estar formando técnicos en Bolivia vía un webinar o vía cualquiera. Creo que todos los del sector lo estáis haciendo ahora. Todo lo de la pandemia nos ha traído esa parte. Entonces habrá técnicos que están en una región en Atacama, donde desplazarse hasta un centro de formación para recibir de cualquiera de los departamentos técnicos de la compañía, pues se conectan con una buena conexión a Internet y pueden llegar a tener una formación bastante buena o actualización de lo que es pues conectados en tiempo real con el servicio técnico, que te va dando unas indicaciones. Hay muchas veces que la dependencia tecnológica en sitios de estos tan aislados es muy importante, porque el operario del servicio técnico autorizado lo tienes a 8 horas de avión, a 10. Entonces es muy importante el tenerlo, y llega un momento que si tú aprovechas esa digitalización, pues te puedes convertir en un pequeño servicio técnico oficial o semioficial, y puedes llevar, porque realmente también a muchos fabricantes o a muchos tecnólogos llegar a determinados rincones pues no les compensa. Y entonces directamente pues te homologan, te dan ese curso, y ese curso muchas veces es que no tienes ni que pasar por las casas, por casa del tecnólogo. Entonces creo que es más oportunidad que amenaza. O por lo menos nosotros lo entendemos así, porque a nosotros también nos pasa, ¿eh? Nosotros tenemos determinados software de gestión que cada vez se va automatizando mucho más la gestión del activo, y nosotros lo que hacemos es, oye, pues destinar los recursos de personal a intentar optimizar por otros lados de la compañía, pues y llevando una analítica a un paso más adelante, porque ya lo que hacíamos hace 10 años pues ya no lleva. Entonces yo lo entiendo así, aunque bueno, tenemos a los demás que no sé cómo lo entenderán. No, sin duda yo creo que la digitalización ha venido para quedarse, y todavía estamos en una etapa muy temprana, ¿eh? No nos olvidemos que en una planta fotovoltaica hace 10 años pues había mucha gente, y ahora hay plantas de decenas de megavatios donde no hay nadie en presencia física en el día a día. Y si nos hace esa gestión con esas plataformas que contaba Enrique, a lo que es gestionar el activo, lo que es gestionar el conocimiento y demás, pero a veces hablamos de la digitalización. Yo creo que el 5G lo va a cambiar todo. Nosotros ya estamos en un proyecto de soporte remoto con unas gafas, donde bueno, pues el técnico que está en ese momento delante del convertidor o delante del armario tiene información en tiempo real actualizada de los planos de ese equipo, y es más, está conectado en ese momento con el técnico que está igual a 5.000 kilómetros y que le está guiando de los pasos que tiene que seguir para hacer esa reparación. Yo creo que la digitalización, eso hace unos años sería impensable, y a día de hoy es algo que dentro de unos años, pues como dice Enrique, vamos a poder llegar a muchos más sitios con las herramientas que se están empezando a implantar. ¿Qué va a tener impacto en la mano de obra? Por supuesto, igual que hemos reducido el número de técnicos por aero, que las gamas de preventivo se están alargando y que está cambiando la manera de gestionar los activos, pero no nos olvidemos que al final el objetivo final es que los proyectos tienen que ser rentables, que el OPEX tenemos que hacerlo óptimo para que al final los dueños de los activos pues extraigan el máximo beneficio y que se pueda hacer la energía mucho más competitiva. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero fíjate, Quique hablaba del tema del tiempo real. Yo creo que una de las cosas que más estamos trabajando ahora dentro del sector, y que es símbolo de la madurez del propio, es que trabajamos a tiempo real, pero
analizando históricos, ¿no? O sea, ya no nos vale trabajar solamente con tiempo real, si no somos capaces de predecir actuaciones, precisamente en aras de también lo que comentaba Jorge, reducir personal, optimizar procesos, etc. Entonces, la cosa de que nuestro escala no sea la única fuente de alimentación de nuestra información es importantísimo. O sea, tenemos que empezar a vincular esa información que viene de escala con la información que viene de GMAU, analizar las tendencias, etc. Y eso es imposible si no hay una digitalización por medio. O sea, yo me acuerdo cuando empecé en esto, los partes de trabajo pues se hacían a mano, cada uno llamaba a las herramientas o a los componentes de una manera diferente y entonces era imposible gestionar esa información, ¿no? Entonces, ese concepto del Big Data, el trasvase del Big Data al Smart Data, o sea, datos, en vez de muchos datos, sino datos inteligentes, datos útiles, es lo que nos va a permitir, en cierta manera, aparte de trabajar a tiempo real, como decía Quique, poder analizar tendencias y poder asegurarnos de que ese predictivo sea lo más fiable posible, ¿no? Entonces, absolutamente necesario la digitalización en nuestro proceso, ¿no? Carlos o Pedro, ¿queréis añadir algo? Sí, bueno, yo diría un poco que, al igual que nuestros compañeros, que no podemos hablar de I+D, no podemos hablar de evolución tecnológica, no podemos hablar de transición energética si no hablamos de digitalización, ¿no? Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista principalmente, como abanderando un poco la opinión que tenemos en Altratec, es que al final la digitalización tiene beneficios muy favorables para el sector, pero no solo para el sector, sino también para la sociedad y cualquier sector industrial, ¿no? Podemos hablar de la resiliencia que se comentaba desde el punto de vista de la formación de técnicos en lugares remotos, donde no haya acceso para el envío, en este caso particular, por el tema de la pandemia, no haya acceso a una formación y haya que dar esa formación para dar continuidad a los trabajos, ¿no? Bien porque sea caducado, bien porque sea necesaria por un cambio normativo. Por otra parte, la sostenibilidad, la no necesidad de movilizar a técnicos, pues evita el consumo de carburantes, medios de transporte. Por otra parte, también permite una homogeneización del mensaje, de la formación, que se permite hacer en grupo, se posibilita hacer en grupo. Y además, hay un apartado importante que las empresas, desde el punto de la gestión de recursos humanos, cobra mucha importancia, que permite o ayudará, si se dispone de la plataforma adecuada, a lo que es la renovación generacional. Además, en un sector competitivo, ahora mismo, como es las renovables, donde va a haber bastantes movimientos, también se espera que haya movimientos de técnicos. Entonces, para homogeneizar esa formación técnica y tener esa trazabilidad de históricos, es importante desde el punto de vista de los recursos humanos. En cualquier caso, bueno, mi pregunta estaba ligada, estamos viviendo un fenómeno en España que no hemos vivido hasta ahora, y es la oposición a las instalaciones renovables con el señuelo de que no generan el empleo que en principio se dice que generan. No es la solución para los que son latinoamericanos en España, llamamos España vaciada, a la que tiene una densidad de población en torno a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, si uno digitaliza, que yo estoy de acuerdo, evidentemente, que es una mejora, pero sin embargo se pierde fuerza del punto de vista político, del punto de vista regulatorio, a la hora de decir que vamos a generar empleo, ¿no? Y entonces no sé si en un momento dado se puede decir, bueno, vamos a digitalizar hasta cierto punto, pero mantengamos un suelo de empleo para que realmente se perciban esos retornos en la población. Es un tema de debate, yo creo que es un poco profundo. Una pregunta que lanza Francisco Suárez es en relación, por ejemplo, lo que ha contado Íñigo de Chile, ¿no? Es decir, la competencia en mano de obra y el coste que eso supone de mano de obra. Los propietarios realmente, la pregunta es si los propietarios realmente internalizan estos factores exógenos a la hora de contratar o mantienen el modelo, van con el modelo europeo y lo mantienen a rajatabla. Es decir, se tienen en cuenta las singularidades de cada sitio en cuanto a precios, o realmente dicen, mira, tú en España me cobras tanto y quiero que aquí me hagas lo mismo. Bueno, pues si queréis empiezo yo, porque me mencionaba a mí. Vamos a ver, o sea, esto que es un tema que realmente ocurre. Ocurre en Chile, ocurre en muchísimos sitios, ¿no? Uno de los puntos que se me olvidó comentar antes,
O sea, el tema social, cultural, el estar influenciado por mercados paralelos, como el caso del norte de Chile, lo que tenemos que tener una percepción, es un problema o es una situación en la que nos afecta a todos. O sea, inicialmente parece que lo que le afecta es al propietario, parece que los tecnólogos, los mantenedores nos quitábamos del lado. Después, con el tiempo, al ser nosotros los que teníamos mayor presencia, éramos los que interactuábamos más y los propietarios se desvinculaban un poco. Yo creo que en cualquiera de los modelos, aquí lo importante es que todas las partes estén totalmente alineadas, tanto la comunidad local como el propietario, como el tecnólogo, como el mantenedor, como casi siempre en casi todo, ¿no? O sea, aquí trasladar la problemática a uno a otro nunca da buenas soluciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender que en muchos casos hay compromisos previos que han adquirido por los desarrolladores de negocios, que han adquirido una serie de proyectos. Y después hay una serie de derechos adquiridos, esos compromisos, que el que lo tiene que cumplir es el mantenedor, que en ese caso no ha adquirido ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, esto al final, ¿quién es el que lo sufre? Pues lo sufren normalmente las comunidades locales, ¿no? Pero también indirectamente las empresas mantenedoras o los que están allí partícipes. Y al final, por ende, el propietario. Entonces yo creo que una de las cosas que sí que debemos mejorar es que cualquier tipo de problemática local, cualquier tipo de modificaciones como esta, tiene que haber un gran entendimiento entre las partes. ¿Ocurre? No. O sea, yo os puedo decir que al día de hoy mi sensación es que no todos vamos en la misma dirección. ¿Sabes? Que eso que preguntaba Francisco es una pregunta estupenda, porque desgraciadamente no todos vamos alineados en la misma dirección, ¿no? Pero no vamos alineados porque muchas veces el precio de energía no te permite ir alineado. O sea, si la estrategia energética no se basa en aspectos sociales, culturales o mercados adyacentes, difícilmente te van a trasladar a ti una posibilidad de fluctuaciones de precios, etcétera, como comentaba Francisco. Esa es mi percepción, pero que sí que os puedo decir que sí creo que es una problemática que hay que abordarla desde todos los lados, de todas las esquinas del cuadrado, ¿no? No solamente desde una, porque si no al final es el que lo sufre todo y ya yo lo veo como una problemática global, ¿no? Pero que desgraciadamente al día de hoy los precios son fijos casi siempre, no se ven muy condicionados por esta problemática que comentaba Francisco. Esa es mi percepción. No sé si Jorge tiene esa otra percepción diferente. No, es igual. Igual con ciertos matices, porque sí que es cierto que, bueno, pues cuando llegas a un sitio o a un país, pues tienes que tener en cuenta pues, todos los condicionantes para dar el precio y para dar el servicio, y tienes que conocer pues todos esos compromisos que decías tú, esos derechos adquiridos, esa situación particular de lo que te cuesta formar y del riesgo que tienes, pues como comentabas en Chile, de que, bueno, pues igual hay sectores como la minería, pues que se pueden permitir pagar mucho más por un técnico, lo que te cuesta te llevar de técnicos de fuera. Y luego, vamos a decir, lo único que sí normalmente, al menos en nuestra experiencia, en los contratos está puesto que muchos de los compromisos que el propietario puede adquirir, bien porque tenga que tener un número determinado de personas en el parque o porque tenga ciertos compromisos y que tenga que muchas veces negociar él mismo cuando hay bloqueos o cuando hay paros, porque al final, aunque los que están trabajando allí son de la contrata, pero cuando hay algún paro, lo normal es que sean por reivindicaciones, por compromisos que haya adquirido el dueño del proyecto. Entonces, sí que en los contratos normalmente ahí sí que se está alineado, aparte de que haya ciertas cláusulas, que oye, si hay algún compromiso a mayores que tú tienes que asumir porque el propietario del parque te lo impone, porque él ha negociado, pues sí lo puedes trasladar y tienes cierta flexibilidad. No toda la que nos gustaría, porque luego a veces sí que hay pues, casos que lo tienes que asumir tú, pero bueno, yo lo veo como, primero, que tienes que hacer un buen análisis y tratar de estar lo mejor posicionado dentro del entorno y de la comunidad para que te afecten lo menos posible y gestionarlo, pero es vamos a decir, un riesgo más del contrato. Ok. Estamos hablando mucho de Latinoamérica, pero ¿qué pasa en Europa? ¿Tenemos menos presencia por barreras culturales? ¿Tenemos por factores económicos? O sea, yo creo que, no sé si Revelgy, pero tanto Altertec como el GTA estáis presentes también en Europa. ¿Cuáles son las
las dificultades para entrar en mercados como Francia, Alemania, en Reino Unido. ¿Es más fácil o es más difícil? Bueno, desde mi punto de vista, aunque son países todos europeos, la morfología de los proyectos, lo que tradicionalmente, por ejemplo, Francia eran los proyectos más dispersos de menor tamaño, sí era un condicionante, por ejemplo, a la hora de hacer un desembarco, porque evidentemente tendrías que disponer de diferentes centros de trabajo para poder cumplir los objetivos del proyecto, los targets del proyecto, ¿no? No así a lo mejor en Alemania, más partido aquí, pero igual sí por temas de precios o regulaciones, ¿no? Al final se va todo un poco en el conocimiento que cada uno tenga del propio país en el que quiera hacer el desembarco, ¿no? En Francia, pues como en todos los países, y no es ajeno, podemos compararlo con Sudamérica, cualquier país de Europa. Al final son, digamos, países internacionales, en África, etc. Lo que hay que disponer y tener muy claro es la evaluación antes de desembarcar, pues lo que es la evaluación de lo que es nuestra propia propuesta hacia el cliente, nuestra propuesta de valor, y hacer también una evaluación del tamaño del mercado, ¿no? No podemos irnos a cualquier país porque tengamos un proyecto en concreto. Hacer un desembarco, una filial y demás. Tiene que haber pues, dentro del plan estratégico, contemplarse, pero desde un análisis del volumen de mercado, ¿no? Y también de la ocasión de la oferta. Pero el desembarco, cuando ya se ha decidido, lo que tiene que tener por cuenta y es inherente a cualquier proyecto, cualquier país, es lo que comentábamos inicialmente, que son los condicionantes laborales desde el punto de vista de la legislación laboral y cultural. Eso es impepinable. También hay que tener en cuenta para la operación, para la coordinación de las actividades, la componente de health and safety. Eso es muy relevante. Pues, como comentaba Jorge, no es lo mismo trabajar en un país anglosajón, donde tienes ciertos certificados que antes de empezar a trabajar para el acceso a aerogeneradores, por ejemplo, en el tema de la eólica, tienes que disponer de ellos, tienen un coste, si no los has contemplado, pues en el precio del proyecto vas sin pérdidas. Si no has contemplado que tienes una limitación mayor que en España por tema de horas de trabajo al mes, como pasa en Francia, también puedes meterte en un problema. Si no tenemos por cuenta, por ejemplo, como en el caso de Egipto, que la semana empieza el domingo y termina el viernes, y tienes unas semanas laborales que no son de 7 días, sino que son de 10, de rotación por 5, necesitas un tercio más de los técnicos para cubrir el mismo servicio, pues también estás en problemas, ¿no? También hay que tener en cuenta la deriva política. Pues, hasta hace poco había un país por ahí que negaba el cambio climático y ahora resulta pues, que es más verde que la de lechuga, ¿no? Entonces, todos esos son aspectos que desde el punto de vista de la evaluación del mercado pues hay que tener en cuenta desde hacer un desembarco. Ciertamente, con relación al punto anterior, hablamos de valor o cadena de valor, ¿no? del proyecto, ¿no? Porque cada parte en sí misma aporta un valor al proyecto. Cada parte está conectada con la siguiente. Entonces, los problemas que afectan a una empresa de operación y mantenimiento no son ajenos o no deberían ser ajenos a los del propietario, al del promotor, etc. Es decir, todos estamos en el mismo barco. De hecho, nosotros en particular, de cara a la contratación, solemos tener muy en cuenta, bueno, dependiendo también del tipo de proyecto y del tipo de cliente, de la selección de personal a nuestros propios clientes, porque al final son los técnicos que van a trabajar en sus instalaciones. Y queremos saber un poco en estos proyectos internacionales, ¿no? Queremos saber cuál es también su opinión de cara a la contratación, ¿no? Y bueno, en definitiva, creo que va en esa línea, ¿no? Una pregunta general. ¿Qué importancia tiene el efecto arrastre? Es decir, y ligado a la pregunta antes de Francisco Suárez, es decir, tú trabajas con una empresa aquí en España y dice, oye, que tengo un proyecto esto, vente conmigo. Eso evidentemente entiendo que facilita. El problema puede surgir cuando intente aplicar los mismos criterios. ¿Y qué importancia le dais al efecto arrastre de un cliente español que se instale en otro sitio? Es clave para entrar. Totalmente.
Es importante. Y tantos países en los que estamos, yo creo que en todos hemos entrado por efecto arrastre. O sea, no ha habido ninguno que hayamos hecho un análisis, ya hemos dicho, oye, este mercado es interesante, vamos a invertir para entrar, sino que hemos entrado ya con un proyecto en la mano. Luego, lógicamente, cuando estás allí, pues ya desarrollas el mercado. Yo, hilándolo igual con la pregunta de antes, diría que el mayor choque es la cultura, no el idioma. A veces nos pensamos que es el idioma y al contrario. O sea, en países donde el idioma es el mismo, pues nos hemos encontrado con choques culturales mucho más diferentes. Pero volviendo a ese efecto arrastre, yo diría que el secreto o el éxito está en que muchas veces cuando vas a ese país por ese efecto arrastre, porque igual tu cliente tiene proyectos allí, al principio te facilita, porque bueno, el cliente quiere que hagas prácticamente lo mismo o muy similar, adaptándote a lo que es el país, y al principio pues es relativamente cómodo. Luego, una vez que estás en el país y vas evolucionando, te vas adaptando tus procesos, vas adaptando tu manera de trabajar a lo que es el país, y llega un momento en que te encuentras mucho más cómodo con clientes nuevos, que una vez que ya has estado en el país, conoces el mercado, empiezas a trabajar con otros clientes y te encuentras mucho más cómodo que luego con ese cliente que te ha llevado. ¿Por qué? Porque igual ese cliente ella siente que ese valor que tú le dabas, que era, oye, que casi vas allí y hace lo que estaba acostumbrado, pues te has adaptado casi a lo que marca el país. Y entonces dices, bueno, pues yo lógicamente tengo que hacer el negocio y adaptarme culturalmente a lo que marca el país y a seguir desarrollando. Entonces, a veces se da esa diatriba de que al principio estás muy cómodo con ese efecto arrastre y luego llega un momento en que ni tú estás cómodo con el que te ha llevado allí, ni el que te ha llevado allí está cómodo contigo porque casi has perdido ese valor de que hacías lo que él quería porque te has adaptado a lo que es el mercado. Entonces, es un poco, yo pongo ahí esa sensación que nos ha pasado en varios países. O sea, que ir con alguien te da una cobertura de riesgos, pero también crea unas expectativas, unas expectativas excesivas, ¿no? Por parte de que vas a seguir manteniéndote dentro de su ámbito, ¿no? O sea, que es positivo, pero siempre y cuando den cierto margen, entiendo, ¿no? Es positivo desde el punto de vista de que te cubre riesgos, pero que evidentemente siempre y cuando admita que pueda haber, que luego que ya no eres español, ya eres más mexicano, chileno o brasileiro. Sí, pero eso, Alberto, tiene su pro y su contra. O sea, el cliente español que te lleva a cualquier país de esto, te lleva unas condiciones de España. O sea, es un contrato típico español, una metodología típica española, ¿sabes? Y resulta que lo que te encuentras en los países no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver a ese contrato español, a esa metodología española, y es donde vienen muchísimos de los problemas, ¿sabes? O sea, al final el mismo error que tú cometes, que es intentar arrastrar esa forma de trabajar que tú tenías aquí, llevarla allí, es el que él comete también, porque él también está conociendo el país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo típico, ¿no? Si en España te pagan a 90 días, resulta que en México a tus proveedores los tiene que pagar a 15 días, por poner una cosa, ¿no? Ya empiezas un decalaje, por poner un ejemplo, que eso pues no lo has considerado inicialmente, ¿no? ¿Sabes? Entonces, a la vez que tú estás aprendiendo el país, debes estar aprendiendo el país, pero no siempre, y a mí me pasa como con Jorge, yo siempre, en los países en los que estoy, he ido con un cliente tractor, ¿sabes? Pero mi experiencia me dice que he ido con un modelo, una metodología, un contrato típico español, no típico local, ¿no? Y eso, pues, siempre ha causado problemas al final. ¿Qué pasa con el inglés? Otra pregunta de Francisco. Claro, el inglés en Latinoamérica, por ejemplo, son peores que los españoles, quería decir. O sea, ¿cómo se solventa? Y luego los españoles para ir a terceros países y estamos en cultura, manuales en inglés, cultura... ¿Cómo resolvéis la problemática de la falta de conocimiento de inglés del personal? Yo antes de empezar con eso, yo es que me acuerdo mucho de lo que acaba de decir Jorge. O sea, en Latinoamérica podemos hablar la misma lengua, pero no hablamos el mismo idioma muchas veces, ¿sabes? Entonces no creo que el inglés sea un escollo. O sea, es más, y Alberto, yo contigo he coincidido en Chile, ¿sabes? Y hemos visto lo que es cómo nosotros hablamos y los chilenos no te entendían los cómo chistes, nos interpretaban, ¿no? Los chilenos no te entendían los chistes gaditanos, ¿no? Un poco viendo el punto anterior, lo entienden. El tema de arrastre, yo creo que al final, pues, por lo menos nosotros desde Altertec sí que se ha iniciado los mismos contratos que teníamos aquí en España, pues los contratos que hemos iniciado fuera,
al final son con los mismos clientes y creo que es un poco un caso particular de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma de trabajar que tenemos aquí en España, bueno, pues nuestra forma puede ser mejor o puede ser peor, para nosotros es buena, ¿no? Si nos miran desde fuera, pues puedo opinar una cosa, pues puedo opinar otra, evidentemente. Y en cuanto al tema de implantarnos en otros países, pues no podemos llegar con un desembarco del 100% del personal, que es lo que hablábamos antes del tema de formación, donde es muy importante tener gente local, de empresas locales, bueno, para formarlas. Entonces, yo veo complejo, sobre todo aquí entra en presencia todo lo que es la parte cultural, que yo creo que es más importante que el tema del idioma, ¿no? Porque al final, bueno, pues la gente va aprendiendo de ver a compañeros que le van enseñando, pero el tema cultural pues es muy complicado. Por ejemplo, mi compañero Juan ponía un caso que es el tema de Egipto, ¿no? Ya no nos vamos a Latinoamérica. El tema de Egipto, además de trabajar, empieza la semana el domingo y termina el viernes, pues bueno, pues también tiene otros temas como es el Ramadán, pues temas culturales que también se vuelven más complicados, donde la gente pues trabaja en ciertos horarios, ¿no? Es un poco, bueno, hablando un poco antes del tema anterior. Luego dos preguntas, una volviendo al tema digital que antes comentábamos. ¿Realmente se percibe que haya o sea, es una moda o es una realidad? Porque muchas veces las empresas lo ven más como un gasto, una pregunta de Alejandro Albert, ¿no? Lo ven más como un gasto, porque no, sobre todo además, en el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión rotativos, ¿no? Sabéis que ya hemos dicho antes, hay unos fondos de inversión con una cultura más de mantenimiento, otros que rotan. Y claro, meterse en herramientas digitales hay un periodo de adaptación, hay un periodo de puesta en práctica. Entonces, Enrique, ¿cómo ves? ¿Es una moda tu amplia experiencia de Gildemeister, STEAG, ahora Blue Tree? ¿Esto de la digitalización es real o realmente es como la sostenibilidad, de la que todo el mundo habla y nadie practica? No, no, real, o sea, es real porque lo ha dicho Íñigo hace un rato. Hace cuántos, 10, 15 años era un parte que rellenaba un trabajador Pero y era. eso es muy somero, eso es muy simple, yo no llamaría eso Sí, sí, sí. digitalización, O ¿no? sea, no, pero o sea, lo que nos pasa es que rápidamente lo que estamos diciendo es que ahora mismo, si hablamos de digitalización, nos estamos yendo al polo del Big Data, del 5G, de las gafas que ha hablado Jorge, de tal. Si es todo lo que hay por debajo, no lo consideramos digitalización. Y también lo es. Lo que pasa que tenemos que ver dentro de cada compañía cómo nosotros vemos que le damos valor añadido a todos nuestros clientes. Entonces, nosotros vamos digitalizándonos poco a poco porque lo vamos necesitando, porque realmente vemos que para nuestros procedimientos vamos mejorando. Hace unos años, pues ibas a una revisión de un parque y tú tenías que saber dónde ibas y más o menos se acordaba el técnico dónde había dejado la última vez de revisar y tal. Ahora mismo, antes de que entre al parque, ya le llega su parte, sabe dónde tiene que ir, optimiza los tiempos, le da más tiempo y todo eso vía Gmao, sabe los repuestos, toda la gestión de repuestos, que aunque no lo parezca, ya está toda prácticamente en todos los activos, están ya volcados en una nube donde en tiempo real cualquiera de las personas que hay dentro de la cadena del activo sabe cómo funciona. Es difícil y en determinados software y determinadas compañías cuando dicen, oye, digitalizar, no, lo que te voy a hacer es quitarte este software, este, y te voy a poner este que te hace el doble de funciones. Pero a lo mejor no lo necesitas. O sea, es que realmente el llegar e implementar todo este tipo de plataformas y llegar ahora, y como si ahora mismo Jorge dijese, oye, quito a todos mis técnicos, les pongo a todos unas gafas y vamos a empezar a lanzarnos de esta manera. Pues es que a lo mejor en determinadas localizaciones, activos y de la manera como funcionan, las gafas no son necesarias. Y no significa que en general no esté digitalizándose. Seguro que tiene todos sus procesos colgados en la nube, sus plataformas, su Gmao, todo, que eso hace 10 años no tenía. Entonces, claro, es difícil, como ha dicho el que pregunta, que vea como una inversión. Pues habrá en empresas donde por su ideología o por su manera de trabajar lo vea
lo vea importante, lo hemos visto con las plataformas como la que estamos utilizando ahora. Hace 3 años, pagar una licencia profesional de un Zoom, pues no era algo habitual y nadie tenía un Skype profesional implementado para toda la empresa y tal. Había unas licencias de gente que trabajaba internacionalmente, algunas cositas tenías, pero no llegabas a tener. Ahora hemos llevado en 1 año una digitalización brutal en este tipo de comunicaciones. Este es el ejemplo. Pues sin embargo nosotros hubiésemos llegado ahora mismo, si estamos 50, 60, 100 personas conectadas al otro lado del charco, aquí, pues estamos, pero claro, esto como ya lo vamos integrando en el día a día, no es una transformación digital bastante importante que estamos llevando a cabo entre todos. O sea, tenemos que verlo, que hemos estado durante 1 año prácticamente sin una visita comercial a ninguno de nuestros clientes porque no los podíamos ver físicamente. Y si no tienes todo este tipo de plataformas, si tienes una digitalización de cómo se comunica con tus clientes, pues no hubieses tenido, lo estamos oyendo, que todos más o menos, aunque ha habido 1 año de pandemia, hemos ido haciendo trabajos. Entonces, creo que también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista y que cada vez lo vamos utilizando más y cada vez se está introduciendo mucho mejor en las empresas. No hablo de temas de home office y temas de trabajo remoto, que eso ya pues llevamos 1 año sufriéndolo o por suerte. O sea, cada compañía lo está llevando así. Okay. La pregunta, Francisco Suárez aclara que no hablaba del inglés, sino que todo está en inglés, pero que en un momento dado haya que relacionarse con chinos, japoneses, vietnamitas y traducir al idioma de cada uno de los países. Es decir, en el caso de Egipto yo creo que no hay problema porque hablan inglés, pero uno puede llegar a un país en el que no sé, en Japón, por ejemplo, con inglés no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, cómo, a pesar de que el idioma de trabajo sea inglés, luego para los gestores de la planta hay que traducirlo. No sé si os habéis encontrado en esa circunstancia, cómo eso se cuantifica, cómo dificulta la gestión del propio mantenimiento. Yo igual por experiencia negativa, aunque como bien dices, el inglés es el idioma yo creo que de trabajo a nivel mundial. Bueno, tú con el inglés y al final todos los manuales los tienes en inglés, pero a nosotros nos ha pasado tener un accidente en Francia y tener nuestros manuales en inglés y en español, los manuales del fabricante en inglés, en español y en danés, y resultar que el inspector de trabajo francés decir que, bueno, pues que como no está la instrucción de trabajo en francés, que no era obligatoria, pero que tenías que haber tenido en cuenta que el idioma en francés es el francés. Entonces al final dices, oye, si el propio fabricante del aerogenerador tiene el manual en francés y ha vendido una máquina que vale 1 millón y pico de euros y resulta que luego el mantenedor es responsable de que ese manual no esté en francés o de que esa instrucción de trabajo no esté en francés. O sea, una cosa tan absurda como eso, y es un riesgo que, bueno, pues que si tienes un accidente, pues igual el inspector te hace que pases por su mesa. A mí me ha pasado con Alberto, o sea, una mala experiencia como contaba Jorge, más con la documentación china y sobre todo con la documentación de PRL. A mí me preocupa mucho el tema de idioma para todo lo que esté vinculado al PRL, ¿no? O sea, indudablemente el hacer que la gente trabaje con documentación que no es nativa y no tenga unos conocimientos fuertes, quizás en ciertos aspectos del PRL yo tengo asociado como un riesgo, ¿no? Pero sí, pero que eso es una de las problemáticas que hay cuando realmente trabajas en el mundo internacional, ¿no? Yo, como por contar otra experiencia negativa, que normalmente se aprende más de lo negativo que de lo positivo, o sea, a mí, por ejemplo, que llevo ya muchos años siempre en la parte internacional, me ha sido más difícil, o sea, me es más fácil que la gente de fuera trabaje como la central y lo difícil me resulta que la central trabaje como lo de fuera, ¿no? O sea, ese pensamiento del de fuera hacia la central es más adaptable que el de la central hacia afuera, ¿no? Y eso es una problemática que yo vivo todos los días, ¿no? La poca empatía que tienen normalmente las centrales aquí en Sevilla o en Madrid, cuando está en Madrid, a entender la problemática que existe fuera es mayor que la de fuera para entender pues, las maneras de trabajar de la central, ¿no? Es tan importante como el idioma, ¿no? Sí, eso es muy importante porque aún está a distancia por medio. Una última pregunta, bueno, no sé, ahora os dejo a cada uno intervenir. A partir de esta pregunta yo ya me callo y os dejo intervenir, contestar lo que queráis oportuno y despediros.
los repuestos, los correctivos. A la hora de gestionar correctivos, buscar repuestos, ¿cómo afecta al mantenimiento? Es decir, hay la misma, porque entiendo que en muchos países no habrá la misma disponibilidad de repuestos que, por ejemplo, hay en España, o se apuran más los repuestos antes de llegar al correctivo y tienen que llamar a una grúa. ¿Hay un cambio cultural en cuanto al correctivo, disponibilidad de repuestos? ¿O sería asimilable al caso español? Vamos, depende del país, ¿no, Alberto? O sea, antes hablábamos, por ejemplo, del caso Brasil. Brasil, llevar un repuesto de aquí hasta Brasil es complicadísimo, pero no solamente por exportar desde aquí hasta allí, sino ya mover cualquier repuesto dentro de Brasil es complicadísimo, ¿sabes? Entre regiones, ¿no? Entonces yo creo que depende de Brasil, o depende del país. Tú hablas de México y es sencillo desde Estados Unidos. Pero que sí es una cosa clara. O sea, el tema de los repuestos incrementa totalmente el tema de los costes de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque hay poca producción local. O sea, no siempre el desarrollo, como ocurrió en España, en los orígenes, obligaba a que la producción fuera local. Entonces, en muchos casos, si hablamos, por ejemplo, de grandes componentes, casi toda la fabricación viene de fuera, viene de Europa, viene de China, viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para al final poder dar abasto y dar respuesta a los parques, necesitas incrementar muchísimo el stock. Entonces, eso tiene unos costes de movilizado muy importantes, ¿no? Entonces, sí que es un incremento brutal en costes. Un riesgo, bueno, volvemos a la pregunta del millón, una buena digitalización, como contaba Quique antes, si somos capaces de predecir cuando fallan los componentes, si tenemos un buen control de repuestos, etc., pues nos permite bajar esos tiempos de respuesta, ¿no? Y indudablemente esos costes, ¿no? Yo creo que es más vinculado a, como bien está diciendo Íñigo, a disposiciones logísticas y nosotros, yo por lo menos a la dependencia tecnológica, porque hay veces que, ya no digo ahora en entornos de pandemia, de movilidad hasta de un técnico, o sea, ya el tema de los repuestos, el problema lo tienes que logísticamente llegar a algunos sitios es muy difícil, y aparte de ser muy, muy difícil, pues, pero eso en las analíticas de los proyectos, en la línea donde pone repuestos del Excel que se hizo durante el desarrollo, pues el desarrollador que había en aquellos tiempos no estimó que el llegar a la cumbre de la Sierra Bolivariana de no sé dónde, pues eso no estaba puesto ahí. Y entonces hay muchos proyectos que eso lo arrastran de por vida, porque el recurso luego no sale como el que pensaban o alguna cosa y esa parte no lo tienen. Y nosotros nos encontramos con ese problema, porque nosotros nos giramos y vemos a nuestros interlocutores financieros diciendo, oye, que es que no hay, o sea, no hay, que el recurso no llega, que esto no tiene y por desgracia quedan ahí esos mantenedores en medio con el problema que realmente aquello está parado y que el repuesto más cercano lo tienen en el mejor de los casos a 1000 kilómetros y en el peor al otro lado del charco. Entonces, ese nosotros que nos encontramos de esa manera también, sobre todo en otros países en Europa, no suele pasar. ¿No? En esta parte, todo el tema de la gestión de repuestos en Europa, la logística está muy avanzada y tú puedes traer prácticamente cualquier sitio de Europa a otro punto en 24 o 48 horas. Te costará un dinero, pero lo traerás. Fuera es donde pues, esa parte se agudiza. Creo que por suerte, y como siempre siendo optimistas, como somos por naturaleza, donde hay un problema hay una oportunidad. En los países que van madurando y que ya van teniendo cierta experiencia y cierto volumen, pues los clientes van explosionando los contratos y una de las partes que sacan y que es donde más oportunidad de reducción de costes ven es precisamente en el suministro logístico, en el suministro de repuestos. Nosotros una de las líneas de negocio que llevamos ya muchos años trabajando y tenemos acuerdos a nivel global con clientes para suministrarle el mismo repuesto en Australia, en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, en Rumanía o en España. Lógicamente, con igual tiempos de suministro diferentes, con precios diferentes y con cláusulas diferentes, pero al final el cliente
muchas veces quiere tener esa tranquilidad de decir, oye, si a mí me falla una tarjeta, me falla una reductora o me falla una multiplicadora, quiero tener ese suministro ahí. Luego también, obviamente, cuando tienes sus contratos full, que ese repuesto depende de ti, no depende del tecnólogo, pues también tienes que tener en cuenta tu riesgo que asumes en esas paradas, en ese stock que tienes y en tratar de optimizarlo. Pero ya os digo que, vamos, obviamente hay un problema y es algo que no se tiene en cuenta y a veces los clientes quieren tener el mismo servicio que le das en su oficina en Madrid, lo quieren tener en Antofagasta. Pues obviamente no le vas a poner un inversor en Antofagasta en 48 horas porque probablemente no lo tengas allí. Pero bueno, al final ahí hay una oportunidad, una necesidad que cubrir de los clientes. Ok. Si quería alguien hablar o... ¿Se me oye bien? Me dice este Nacho que no se me oye muy bien. Espero que haya sido puntual. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Hay una pregunta que yo creo que sea algún latinoamericano, algún compañero latinoamericano sobre técnicos españoles, técnicos extranjeros. Yo creo que son equiparables, ¿no? No creo que haya diferencias. No hay ninguna diferencia. En cuanto a técnicos españoles, técnicos extranjeros, hablamos de técnicos españoles cuando van fuera y que hay que formar. Yo creo que por el hecho de que la tecnología partimos de que es española, por lo tanto, si la tenemos aquí instalada desde los principios de la eólica, por eso hablamos de técnicos españoles a técnicos extranjeros. Para mí no hay ninguna diferencia y creo que el resto pues opináis lo mismo. Si llega a ser al contrario, que la tecnología es extranjera y la implantan en nuestro país, pues tendrían que venir o vendrían, porque tienen más experiencia en el tiempo, pues la gente que tiene esa experiencia en la tecnología. Y los españoles tuviésemos que aprender. No, para mí no hay diferencia. Lo único que sí podemos vincular como diferencia no es el apartado técnico, sino el apartado de filosofía de trabajo. Cuando una empresa externaliza servicios, lo que pretende o quiere, o lo que busca, como bien comentaba Íñigo antes, es que las empresas fuera, en suelo extranjero, pues se parezcan a la matriz, ¿no? Que sigan las mismas líneas de los mismos procesos, la misma filosofía, las mismas políticas de recursos humanos, de health and safety, de procesos de trabajo, etc. Entonces, es necesario que los técnicos, y todo va un poco por ahí la pregunta, de la propia empresa, de la casa, digamos, priorizados a lo que es la filosofía de la empresa, pues sean parte del equipo de trabajo internacional. Pero no tiene que ver porque haya más o menos calidad técnica o de diferencias a nivel cultural. Son más a nivel cultural. Sí. La mayor complicación es la cultural, ya no es que también es cultural, pero más lo cultural. Yo iría un pasito más allá y diría que nosotros en muchos países nos hemos llevado una muy grata sorpresa del nivel técnico de los... Desde luego. Y de las formaciones y del nivel de formación, cuidado, Y de la implicación por parte de la gente, la fidelización de la gente en países que nosotros la consideramos súper importante, totalmente con lo que están diciendo, totalmente de acuerdo. Y actitudes. Técnica que dices, oye, mira, igual vas a un país donde parece que no hay mucha eólica y no hay mucha fotovoltaica, vas igual con una idea preconcebida de que la gente va a tener un nivel técnico bajo y luego, sin embargo, te das cuenta de que tienen una formación técnica muy buena, mejor de la que puedan tener de base los técnicos que vienen de aquí y luego, pues como decís, no solo la aptitud con P, sino la actitud, que a veces pues esas ideas preconcebidas que vamos, con las que vamos a ciertos países, pues luego tal. Igual nos pasa al contrario, a veces te vas a un país donde piensas que los técnicos van a tener una capacitación y una formación mucho mejor que la nuestra, igual vamos con esa sensación de inferioridad y luego te das cuenta de decir, oye, joder, que un técnico alemán no es mucho mejor que un técnico español o que un técnico americano pensamos que es mucho mejor que un técnico español o latinoamericano y no tiene... No hay esas diferencias remarcables. Lo único es por filosofía. Lo que quieres es que sea homogénea la gestión de la empresa, sobre todo para el emprendimiento. A veces culturalmente pasa que no es fácil, pero también es cierto lo que comentaba Íñigo, que quizás la disposición
de las filiales extranjeras para alinearse con la matriz es mayor que a lo mejor la de los propios departamentos de la matriz con la filial extranjera. A veces existe esa complicación, ¿no? Y ahí es donde los que estamos un poco entre medias jugamos un papel bastante relevante. Es un poco de la mayor parte de la carga que tenemos en ese trabajo, ¿no? Ok, muy bien, pues nada más yo creo. Hemos agotado la hora y media hemos mantenido bastante constante los asistentes. Muchas gracias a todos, muy interesante. Y nos vemos el próximo mes en otro nuevo webinar hacia Expofimer. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.